estaba contándonos Fernando el cuento de la Caperucita Roja. Ucraniano. Ucraniano. No, bueno, muy Armenia. simpático. O arménico. Sí, pero eran 3 caperucitas, ¿verdad? Como los 3 chanchitos. Y resulta que la mamá estaba enferma, llevaban en la canastica unos queques, como decimos nosotros, ponques, como dicen los colombianos, tortas, como dicen los chilenos, para su mamá. Y entonces el lobo decía, o me dan lo que tiene ahí, o me las como a ustedes. Y claro, le daban lo que fuera y se devolvían corriendo. Y solo quedaba la menorcita, que era una mocosilla muy inteligente. Y cuando la paró el lobo y le dijo, o me das lo que traes, o te como, le puso el ponqueo, el queque en la boca y tenía piedras y clavos y de Clavos todo. y alfileres. Y alfileres, y el pobre lobo, pobrecito. El pobre lobo, al final es la víctima. Sí. Ay, pues está buena la historia. ¿Quién es el autor? ¿Cómo es? Ah, no, es popular. Ah, es popular, es un cuento popular. Sí. Pero Al nada. final el lobo siempre salía perdiendo. Ah, no, no, sí, el claro. O le destino del rajaban lobo. la barriga para sacar lo que se había comido. O le tiraban piedras. Es como ustedes se acuerdan de la fábula del... Sí, todos nos acordamos de la fábula del correcaminos y el lobo. Es un lobo, ¿verdad? Ah, es coyote. No, coyote. Es coyote. Sí. Bueno, se andan por ahí. Que siempre el correcaminos se sale con la suya. Hace poco, yo una vez vi muchos correcaminos huyendo a través de la planicie en México por un incendio forestal y son igualitos al de la... Corren igualitos al de la fábula. Sí. Es un buen dibujante. Pero estaba viendo un día estos uno de esos videos de divulgación. Un correcaminos se enfrenta a una serpiente venenosa, grande. Y el fregado correcaminos tiene una agilidad tal que todos los tiros que le hace el reptil fallan. Hasta que al fin él da el brinco, el correcaminos, de una manera tal que la atrapa por el cuello y se acabó la historia, porque ahí nada más le empieza a golpear la jupa del reptil contra algo, una piedra probablemente, hasta que ya, y entonces se atipa. Es como la cucaracha y el escorpión. Sí. ¿Verdad? Que Se le para encima y No, le pone la ala encima el ala, sí. del cuerpo y el escorpión echa el aguijón para atrás y se punza el mismo. Sí. Es interesante. Eso es como el cuento de era un escorpión, sí, que para pasar el río, que le pidió a... sí. Hay un Sí. un cuento de una balsa. ¿Cómo era? Sí, a una... Ahí, que juegan varios animales. Sí, claro. Sí, entonces recordar. en medio del río le pica al animal y dice, es que no puedo contra mi naturaleza. Y se ahogan los dos. Muy filosófico. Sí. Bueno, es como aquel caso real, es de ella real, aquel famoso duelo del siglo XIX entre dos costarricenses, ¿verdad? Donde muere Figueroa. Bueno, pero no, Figueroa lo mataron en el Atlántico. No. Estación del Atlántico, le pegaron un tiro. Que dijo buen hijo. Pero ese es el hijo. El hijo, sí. Que después le pegan el tiro en el tren. Sí. Y entonces él dice, muy mal caballero, pero buen hijo. Así buen fue. hijo, pero mal caballero, sí. Sí, claro. Porque ahí lo que había muerto en duelo era como el honor en esa época. Y jugaba, y se respetaba. Y era una práctica. Sí, Hasta ¿verdad? don Álvaro estuvo metido en un duelo. Pues cierto. De los pocos que pueden haberse dado en el siglo XX. Todavía hay quienes... A mí me pasó una vez que yo escribí una columna humorística en un periódico y entonces un político de media escala se enojó por algo que yo escribí, no contra él, sino contra su candidato, y no contra, sino a propósito de su candidato. Entonces mandó los padrinos andando el director del periódico, porque como la columna estaba escrita con seudónimo, todo el mundo sabía quién era, pero había que hacer, tenían que hacer la pantomima. Claro.
Entonces, el director del periódico les dijo, muy bien, yo conozco al autor y sé que va a aceptar el duelo, pero el título de la noticia que voy a poner mañana del periódico es tan ridículo que se va a ir. Sí, y se acabó. Ahí se acabó. Yo era dirigente estudiantil en la universidad, y era dirigente radical, bravo, de la izquierda, ¿verdad? Y ¿Te acordás, hermano? Y en una de esas, un funcionario de la fuerza pública hizo alguna cosa y yo lo critiqué públicamente. Entonces, a través de un pariente mío, me mandó a retar a duelo. Entonces yo le mandé a decir con mi pariente, sí, dígale que mis armas son los libros que escoja. Sí, claro, eso era como comerse un jamón. Un carajo acostumbrado a disparar todos los días contra alguien que no dispara. A mí en otro caso, sin ceremonia, simplemente se me enfrentó y me dijo que me retaba a duelo por una tontera. Entonces... Pero no te abofeteó. No. ¿Cómo? No, porque se suponía que... Entonces, ese es el reto clásico. Dije, bueno, vamos a ver, vamos a de acuerdo. Pero como usted me está retando a mí, yo escojo las armas, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, claro. Muy bien, entonces vamos a hacerlo así. Vamos a pedirle permiso a Senara para que cuando hay un frigorífico vacío, nos metan desnudos y con unas tenazas, una tenaza cada uno de nosotros. Ese es el arma. ¿Y por qué? Desnudos y con una tenaza y en frío. ¿Se imaginan las dificultades que habría para lograr el objetivo? Y nada, no puede. Claro, obviamente. Y además, era en serio, me hubiera dicho que sí, yo me voy a cenar a averiguar cómo hacemos. Acordate de cuando Joaquín Tinoco retó a Aquileo Echeverría, por babosadas que escribía, y entonces, en el Alto de las Palomas, a las 5 de la mañana. Y por supuesto, Joaquín llegó temprano en su volanta y tal, y se bajó elegantísimo. Vamos a hacer un tirador. Claro, total. Y entonces no llegaba. Y sí, este carajo, ya estaba que se lo dejaba puta. En eso viene una volantilla y se va. El padrino no lo sustituye, ¿no? Claro, tiene que sustituirlo. no habían llegado ni los padrinos. Entonces se baja Aquileo y le dice Joaquín, apúrese porque uno de los dos se va a quedar en el campo del honor. Y dice, pues quédese usted porque yo estoy muy ocupado. En ese momento se fue. La madre de ese carajo. Dicen los que conocieron el caso que total que Joaquín se murió de risa. Dice, vámonos con ese carajo. Voy a batirme con ese carajo. Y esas cosas son tan extrañas, pero para la época, en la época en que se daba eso como una institución realmente. Muy recientemente don Alberto se batió. Alberto Cañas. Sí, con el papá de la vicepresidenta. De Manuel Chacón. Sí. A tiros. No pasó nada, sí, pero no pasó nada, pues no llegaron. Sí, se arregló, los padrinos arreglaron antes. Ahora, pero se presentaron al campo del disparo, digámoslo así. Así es. Bueno, ¿cómo se llama? Interesante. Sí, no sabía. Fue salió en los periódicos y todo. No recuerdo, pero... Sí. Porque se puede hacer como hicieron aquellos dos bandos de la guerra de la guerra iturbidista en California. En una de las ciudades de California se presentó un caso exactamente igual al de aquí en Ochomogo, que no sabían que Iturbide ya había muerto, pero estaba peleando por imperialistas y republicanos. Creo que se llama la ciudad de Santa Mónica, creo. Y entonces, de ahí, iba a haber una batalla. En un puerto cercano había un bergantín inglés que apenas se enteró el capitán, decidió zarpar porque no quería verse involucrado pero el médico de a bordo le pidió que no, que por razones humanitarias le permitiera poner un hospital cerca del sitio de la batalla con algunas facilidades para salvar algunas vidas. Y el capitán comprendió que sí, que
y le dio permiso y se instaló el hospital en un montículo donde se podía observar el campo de batalla. Y cuando empezó la batalla, al rato, el médico dijo algo así, no lo dijo así, pero más o menos, dice, estos son unos charlatanes, nos vamos, y se fueron, porque se dio cuenta de que estaban disparando los cañonazos desde una distancia en que no se podía hacer daño, y que iba a ganar la batalla, perder la batalla, y que se quedara sin municiones primero. Bueno, eso es importante porque, para quienes nos oyen y nos ven, señalar que antes las guerras se hacían a distancia de disparo, ya fuera de fusil o de cañón. Sí, sí. Entonces la gente tenía que, los ejércitos o las tropas regulares a pie tenían que acercarse tanto como para que pudieran darse de tiros, de veras, sí, sí. Si no, no valía. Y cuando se acababan los tiros era la bayoneta, ¡guau! No han puesto el aire acondicionado. Eso llevó a una reflexión de uno de los pensadores del siglo XVIII, de que cómo era eso de que, no, en el XIX, tiene que haber sido, que cómo se escogía siempre a los mejores, más capaces, más fuertes, para ir a pelear, y iban como carne de cañón, obviamente. Sí, claro. Y se dejaban los enfermos, los que no tenían habilidades físicas para ir a la guerra, procreando en la retaguardia. Y entonces decía, eso va a destruir la salud de la nación. Porque va a estar matando a los buenos y dejando que tengan hijos los malos, ¿verdad? Eso es un cinismo muy atroz. Cuando el encuentro... Bueno, todavía usan parte de eso algunos ejércitos en el uso de los novatos en el ejército, o de aquellos que son reclutados a la fuerza. Y entonces los ponen siempre en la primera fila para que les disparen primero. Para salir de ellos. En parte. Dice que cuando el famoso encuentro en Ochomogo entre Manuel Mora y don Pepe, que Calufa estaba escondido por allá, metido. No, ¿qué va? Sí, estaba atrás, que don Pepe le dijo, usted no es Carlos Luis, venga. No, pero el cuento es este, que Edgar Cardona y Frank Marshall no dejaban a don Pepe que viniera solo. Está loco, usted no sabe quién es. No, es que no había garantías para ninguno. Por eso, sí. Entonces, insistían. Y dice don Pepe, no se preocupen, ustedes son muy grandes, a todos los matan, a mí tienen que afilar la puntería. Es que esa zona de Ochomogo... Los puso atrás, lejos. ¿No? En ese periodo del 48 ya se estaba disparando, porque ya Figueres estaba en Cartago. Sí, claro. Y se estaba preparando el asalto a San José, que se suponía que iba a ser sangriento. Tremendo, ¿te imaginas? Y cuando el cura Núñez le propone a Manuel ir a Ochomogo, van sin garantías de nada. Sí, decir, sí, claro. Ni Figueres ni el otro. Ahí es interesante que ese pacto solo lo firman don Pepe Figueres y Benjamín Núñez por el Ejército de Liberación, sí. Y Manuel Mora y Carlos Luis Fallas por las fuerzas de gobierno. Ahí no hay nadie del gobierno. Nadie. Había querido ir a Ochomogo Monseñor Sanabria, pero Manuel le solicitó que se quedara arreglando lo del pacto de la Embajada de México. No lo del pacto, el encuentro de la Embajada de México, que después termina en el pacto de la Embajada de México, a donde conocen lo de Ochomogo y le ponen ya el fin a la guerra. Ahí sí ya se instala prácticamente el gobierno provisional. Pero es curioso, eso caracteriza perfectamente a quién era don Manuel Mora, ¿verdad? Es decir, era una persona muy inteligente que procuraba que las cosas se arreglaran, y conversando, ¿verdad? Además se conocía con don Pepe. Sí, claro. Sí. Habían sido... Pepe era 3 años mayor que él. Sí. Pepe nace en el 2006 y don Manuel en el 2009. Pero de adolescentes en el Liceo de Costa Rica, a través de Fidel Tristán, profesor, habían tenido contacto telegráfico, tenían esas carajadas, habían desarrollado un telégrafo y se comunicaban por algo de ondas radiales de ese tipo. Eran aficionados. Sí, tenían un contacto desde ahí. Después no vuelven a tener contacto, sí, hasta los 40, porque don Pepe se va en el
26 por ahí a los Estados Unidos. Y Manuel, que era ya un dirigente estudiantil en ese momento, se queda aquí. Y don Pepe regresa después directamente a meterse a la lucha y no tiene ninguna actividad política, tiene una actividad empresarial vinculada en cierta manera. Hasta el discurso aquel en que lo expulsaron. Alemán. Sí, sí, claro. Hasta el sector alemán, vinculado al sector alemán del país. Por eso era que los defiende. Cuando hay las reacciones del gobierno contra el sector alemán, don Pepe los defiende y ahí lo convierten en un líder político cuando lo echan del país. Sí, sí. Y don Manuel incluso le da una carta a don Pepe, porque primero lo iban a tirar para Sudamérica, después terminan tirándolo a El Salvador. En El Salvador don Pepe llega y por tierra recorre Salvador, Guatemala y va hasta México. Entonces se da cuenta de las injusticias que hay en esos países. Y llega a México, pero cuando ya se sabía que iba para México, no para Sudamérica, don Manuel le da una carta dirigida a Vicente Lombardo Toledano para que le den alguna ayuda a don Pepe allá. Yo no conocí a Vicente, obviamente que no, conocí a las hijas en México que tenían las universidades obreras. Tú sabes que Ricardo Soto, que vivía, es decir, alajuelense, ¿verdad? Ricardo Soto, que era ingeniero, y estuvo en México y se casó con una hija de Lombardo. Y en uno de los, yo tenía muy buena amistad con Ricardo, que después trabajó conmigo en la naviera y me lo presentó. Era un tipo interesante. Aquí estuvo dictando unas conferencias en el Teatro Nacional y un montón de liceos de Costa Rica lo boicotearon, no lo dejaban. Pero él vino varias veces a Costa Rica y siempre fue recibido en el Teatro Nacional. Sí, claro. Como gran orador. Era un gran orador. Porque era antifascista y acaba de constituir la Confederación de Trabajadores de América Latina. El otro gran orador que vino en ese mismo tiempo, con un lapso muy corto, fue Víctor Raúl Aya de la Torre. También jovencillo. Sí, muy jovencillo, pero un orador tremendo también, más fogoso. Vicente Lombardo Toledano era muy pausado, muy tranquilo para hablar, pero un orador tremendo, ¿no? Lombardo había venido a Costa Rica en el año 33, cuando no tenía la figura que después llega a tener, como dirigente estudiantil a un segundo Congreso Iberoamericano de Estudiantes que hubo aquí en Costa Rica. Esa parte me la perdí. 33 tenía yo 3 años. Ya Víctor Raúl había llegado a Costa Rica varias veces, desde México lo traían. Sí, pero y ahí Víctor venía Raúl, traído por Joaquín García, por Carmen Lira, García Monge, Carmen Lira. Omar Dengo en el 28 todavía, que muere. A mí me tocó en 2 conferencias, en la APRA, se llamaba, en el Teatro Nacional, cuando yo estaba en el Liceo de Costa Rica. Es decir, ¿qué sería? 1944, 45, por ahí. Nosotros teníamos una camada de estudiantes que siempre andábamos alborotando y viniéndonos a San José a alborotar, ¿no? Sí, eso era lo que hacíamos realmente. Pero en esa ¿Cómo vos no conociste a Ricardo Soto? Estoy tratando de recordar, pero no. Es que acuérdate que... Es que él te conocía muy bien, por eso me llama la atención. Es que hay tantos Soto hubo tantos Soto en Alajuela. ¿Está Papo Soto todavía? Sí, sí. Claro. Soto Guevara, primo hermano de ¿cómo se llama? Del periodista a mí se me olvidan los nombres, qué tirada. Eso me pasa con eso de la memoria. Rodrigo Funié Guevara, primo hermano, y se parecían, tenían un cierto aire. Uno se va adaptando a la realidad de que la memoria no lo aguanta todo. Un día de estos... Llega un momento que no le aguanta nada. No, sí, a mí los nombres es donde me falla notablemente la memoria. Un día de estos algo escribí ahí donde aludía a mis días en Alajuela, del barrio El Carmen, y entonces me llegó un email de un señor, supongo, pero yo lo pienso como muchachillo por lo que pasó. Me dice su nombre
apellido, nombre, apellido, y el nombre es compuesto, y tiene el nombre de alguien que evidentemente yo me doy cuenta que es familia de él, o es el tío o es el papá. Entonces tengo que decirle, bueno, en primer lugar él me habló de sus abuelos, y tuve que decirle que yo quise a sus abuelos muchísimo, porque fueron realmente personas que significaron mucho para mí. Entonces, don Miguel y doña Rosa. Entonces resulta que, digo, yo fui compinche de su tío o padre. No había salida. Ahí sí, sí, claro. Y le conté que él tenía, rápidamente, que ese compinche era mayor que yo, un poco, pero tenía un hueco ahí en la casa donde guardaba docenas y docenas de cómics, de tiras cómicas y novelitas de esas de misterio. Sí. Entonces, de ahí sacábamos para ponernos a leer. Y el abuelo de él, el señor don Miguel, cuando nos veía en ese decía, ya están leyendo terroríficas. No lo prohibía, pero demostraba que le parecía que... Sin embargo, es allí donde yo empecé a vincularme con la lectura de la Biblia. Sí. En todo caso, yo en el momento en que él me mencionó a los abuelos, me vino una cantidad de memorias que se me habían perdido totalmente, ¿verdad? Pero muchas. Y claro, hay un toque que llega a la memoria que es como un timbre. Sí, exactamente. Sí. Y una vez que eso ocurrió, empecé a recordar cosas de una época que para mí estaba como sellada. Eso es curioso, ¿verdad? Y además, eso ocurre porque uno está muy viejo y se quiere aferrar. No, hombre. Sí, que va a estar viejo. Yo nada más con los años, cuando... Este señor insiste, perdón, en que aterricemos, pero no es una falta de cortesía con Vladimir, que quiere decir algo. Dale viaje.